Muy buenas, licenciado, y pues a quien interese. Este es nuestro podcast para el curso de Sociedad y Economía. El tema del cual vamos a hablar mi compañera Argentina Reyes y su servidor Carlos Cancinas es acerca de los fallas del mercado e intervención del Estado. Me gustaría partir desde el punto de que hemos notado que en los últimos años el crecimiento de la población ha sido bastante exponencial y así como la cantidad de individuos dentro de la población ha aumentado, también la demanda de recursos que pues esto infiere. Entonces, mientras más personas hayan, más recursos necesitamos y entonces más empresas necesitamos que produzcan estos mismos recursos. Y aquí es cuando ya pues entra el mercado para poder darnos estrategias y corrientes con las cuales pues podemos administrar todos nuestros recursos y repartirlos de la mejor forma dentro de la población. Pero los fallos empiezan cuando nos damos cuenta que los recursos no siempre alcanzan, aún no existe una estrategia 100% que nos asegura al 100% que los recursos siempre se van a distribuir de manera 100% equitativa. Eh, no sé si te puedo interrumpir, Carlos. Claro. Básicamente eso es fallo de mercado, como lo decía Carlos. Se refiere a cuando los recursos básicamente ya no alcanzan. No es tanto un fallo estructural, sino es un fallo por falta de recursos. Esto se debe a múltiples razones, como la inestabilidad de los ciclos económicos, distribución de los bienes públicos. Esto puede ser variar de muchos motivos, externalidades, la competencia imperfecta o la mala distribución o distribución desigual de la renta. Creo que es importante que definamos cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar con la inestabilidad de los ciclos económicos. Básicamente, esto se basa que la economía no es lineal. La economía se basa en ciclos. Esto quiere decir de que no va a estar siempre en un pico alto o no va a estar siempre en un pico bajo. Entonces, estos ciclos se dividen en cuatro ciclos, que sería la expansión o la cima y la recesión y el fondo. ¿Cómo podemos contrarrestar los efectos que producen estos ciclos económicos? Digamos, cuando una empresa está en un mal ciclo, está en esta recesión, aquí es donde viene la intervención del Estado. Pero según varias corrientes económicas, hay dos tipos de cómo se puede afrontar esta recesión, y es con intervención del Estado o sin intervención del Estado. Los que eligen no intervenir se les llama la corriente neoliberal, y a quien, digamos, se le dice que interviene cuando interviene el Estado es la corriente neokeynesiana. Podemos tener un gran ejemplo, que sería, por ejemplo, en 1929 hubo una gran depresión económica en Estados Unidos. Y en este punto sí hubo intervención del Estado, ya que Estados Unidos aprobó muchas obras públicas para generar ese empleo y ese sustento a las personas que se habían quedado sin empleo gracias a esta depresión económica, que fue gracias a una caída de acciones. Entonces, aquí es una manera de ejemplificar, y una manera de ejemplificar cuando no se interviene, pues muchas veces en empresas privadas. Hay un momento en el año en donde no se tiene tanta demanda del producto, y básicamente lo que hacen es recortar gastos mientras llega la demanda del producto. Esa es la parte donde el Estado no interviene, porque no hay ninguna regulación o alguna política que nos diga como que, bueno, sí, el Estado va a proveer mientras no se tiene, digamos, o va a pedir o va a demandar ese producto mientras no se puede dar al público. No sé si quieres agregar algo sobre eso, Sí, Carlos. siguiendo la línea de lo que decías de después de si no estoy mal, fue la Primera Guerra Mundial, cuando todos los países habían invertido casi todos sus fondos en armas y, pues fuentes para poder sustentarse dentro de la guerra. Entonces, ¿qué pasó cuando las guerras, cuando pues ya se había resuelto la guerra? Entonces, como todo el mercado se basaba en solo este tema, entonces el mercado empezó a variar y es aquí cuando pues ya se empezó a formalizar todo esto que les estamos mencionando de los ciclos de la economía, que es pues cuando la economía tiende pues
va a variar entre diferentes estados, por ejemplo, cuando se dice fondo o cima, que es pues cuando la economía pues alcanza un estado óptimo y pues la mayoría de los ciudadanos pueden obtener trabajos dignos y pues las empresas pueden mantenerse en un estado constante y pues también tenemos los fondos, como les decía, que es pues lo que mencioné a mi compañera argentina, que es que las empresas tienen que ver por sí mismas y pues empezar a cortar fondos, empezar a despedir gente y ahí es cuando ya ese tipo de golpes económicos pues ya afecta a la población en general, como por ejemplo, esto también, este mismo tema también lo vimos en temas anteriores dentro de nuestra clase de sociedad económica. Por ejemplo, lo que pasó con Alemania después de perder la Primera Guerra Mundial, Ujú. que invirtieron casi todos sus fondos en milicia y esto les ayudó pues porque a nivel mundial las personas se dieron cuenta que pues por si fuera necesario, por si se fuera a dar una segunda guerra mundial, que pues sí se dio, entonces todos los países del mundo deberían estar preparados y como Alemania invirtió un gran capital en este tipo de mercado, también pudo reponerse. Además que Alemania también tuvo muchas normativas por parte del Estado, que es un tema que pues como les dije ya vimos en clases pasadas, que es que cerró una gran cantidad de sus fronteras para así poder aumentar el Producto Interno Bruto y así pues darles un incentivo a las personas que producían dentro de su mismo país para simplemente negociar entre ellos mismos y así pues a la hora de abrirse al resto del mundo otra vez, tuvieran una base sobre la cual poder negociar. El segundo punto que queremos tocar sería la existencia de los bienes públicos. Em, como podrán pensar, los bienes públicos en sí no son el problema, porque quiera que no es un beneficio para todas para todas las personas por igual. Pero el problema es que con la corriente actual que se toma, que sería en el caso del capitalismo, un bien público no se puede obtener beneficios de ello, dado que pues dado que es muy difícil ver quiénes tienen acceso a él y quiénes no. Además de que, pues, y además que bajo ese contexto, ¿qué clase de compañía va a querer, pues, absorber ese gran gasto de Ujú. querer dar un bien hacia la población en general sin, pues, tener algún tipo de ganancia para él mismo? Así que, Parge. Sí, bueno, pues quería mencionar que a esto se le llama que es un bien no rentable. Y básicamente cuando un bien es un bien no rentable, es ahí donde entra el Estado para proveer a la población. Por eso se le llama no rentable, porque básicamente, digamos, es algo que una empresa privada no va a poner de su bolsa. O sea, una empresa privada, por general, ¿verdad? No va a construir una carretera para que pasen todos, porque Ujú, pues es bastante caro y pues al final de cuentas va a quedar como uso público. Y es ahí, como les digo, como entra el Estado. Entonces el Estado viene y suministra este bien no rentable y hay como que varias maneras en las que puede suministrar este bien público, que sería que la producción propia, por ejemplo, como el ejército, la policía, la justicia, la educación, o puede ser como a través de empresas privadas, donde se les compra a las empresas privadas y se distribuye gratuitamente después a la población, como el alumbrado público, las carreteras que obviamente se construyen en base a o sea, se les pide a una empresa privada que la construya porque el Estado no tiene ese poder para construirlas, o puentes, etcétera, todo lo que tenga que ver con infraestructura o subvencionando parcialmente su adquisición. Esto se refiere más a lo social, digamos, sanidad, viviendas sociales, digamos, después de una catástrofe, cuando el Estado viene y pone una parte de que se construyan o se reconstruyan casas de las personas que han sido desplazadas por, digamos, un terremoto, pues a eso se refiere subvencionar parcialmente la adquisición de, por ejemplo, de una vivienda o pues, etcétera. exacto. La manera de clasificar los bienes también es bastante importante porque están los bienes excluibles, los no excluibles, los rivales en consumo y los no rivales en consumo. Eh, los bienes excluibles es cuando el que lo ofrece o cuando se ofrece se puede evitar a los consumidores parásitos. Y aquí es otro concepto bastante importante, que un consumidor parásito es alguien que se va a beneficiar de ese bien, pero no va a contribuir a mantener ese bien o no va a contribuir a la adquisición de ese bien. Em, la otra parte, que es el bien no excluible, es cuando quien ofrece no los puede evitar, o sea, no puede evitar que un consumidor parásito venga y se beneficie de ese bien. Y también están los otros dos conceptos, que es un bien rival en consumo,
que es cuando no se puede consumir por más de una persona al mismo tiempo. Y cuando no es rival en consumo es cuando sí se pueden consumir o se puede disfrutar por más de una persona al mismo tiempo. Pues tenemos varios ejemplos de cuál sería cada uno, digamos, en un bien excluible sería un bien privado y que fuera en rival en consumo también sería un bien privado y cuando no es rival en consumo, por ejemplo, sería una patente o cable, por ejemplo, porque se puede evitar un consumidor parásito, pero pues sí se tiene que, a final de cuentas, rivalizar por consumir ese bien. Y pues eso no sé si quieres agregar más sobre eso, Carlos, Mm, pues o ya pasamos al siguiente tema. tomando un poquito de lo que estabas diciendo sobre las formas en las cuales el Estado puede intervenir para pues dar al público en general los bienes públicos, como por ejemplo como lo vimos cuando pasó esto de eh, esta guerra que hubo en Guatemala, perdona, que fue del 69 a los 90, Conflicto armado interno. perdón, al conflicto armado interno, que fue durante el conflicto armado interno, que por ejemplo lo de cederlo a las empresas públicas para que esas pudieran distribuirlo hacia la población en general, como por ejemplo, esto no se hizo con el fin de que se pudiera repartir el recurso, sino que, por ejemplo, como en el caso de la compañía de agua y la eléctrica, que no se hizo con ese fin, sino que se hizo con el fin de pues darle una base económica al país para pues, Ujú. poder salir de su situación. Entonces, esto puede servirles como ejemplo para que se imaginen lo complicado que podría ser utilizar vías ajenas al Estado para poder asegurarse Distribuir de distribuir, igualitariamente sus recursos, vamos, porque, como decirte, en qué momento no sabemos que es el mismo Estado el cual está viendo por sí mismo y pues nos plantean ese engaño de que es por el bien público, o que esas mismas compañías, pues como dicho en este contexto es como es un trato de buena fe. ¿Quién quita? Y Ajá. pues esa compañía en algún punto pues no vaya a ver por sí mismos antes que por la población en general. Pero pues no, todo es malo, vos, porque como es cierto, también otra cosa que decías del subvencionado parcialmente de adquisición. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el instituto ellos decían que, pues, por ejemplo, tú tienes que firmar un papelito en el cual decía que, pues, el Estado sí se ayudaba a pagar la educación porque, pues, era un instituto público, pero Ajá. pues también habían gastos que pues los alumnos absorbían. Por ejemplo, yo me acuerdo que nos habían dicho que los escritorios nuevos que teníamos en las clases no habían sido pagados por el Estado ni mucho más, sino que eran los mismos graduandos los que iban comprando escritorios para sus compañeros. Entonces, quizá Como no parte de su haya sido. seminario, algo así. Exactamente, quizá no haya sido 100% obligación de los estudiantes, quizá era obligación del Estado, no estoy al corriente sobre eso en los contratos, Ajá, pero, o sea, se pero entiende porque a final de cuentas somos un país de tercer mundo y realmente el capital que posee Guatemala, primero no está bien distribuido, pero ese es otro tema. Ese es un tema que ver más adelante. Pero la manera en la que se distribuye al final el capital no es la adecuada para ser un país de tercer mundo ajá. y todo eso, pero sí se entiende de que sí hay cosas que el Estado sí hace por la población. A Exactamente, porque eso, creo que no ajá. son como actos de buena fe tanto del lado pues, del Bueno, público en general como del obligaciones más que Estado. todo, porque es la obligación del Estado regular esa parte, Ajá, más que todo. pero Ujú. por ejemplo que también se nota el compromiso de los estudiantes a pagarlos en lugar pues ponerse en modo agresivo a vos y decir así Ajá. como es Ah, obligación de sí, ellos y obviamente. simplemente usar. Y decir en plan, yo ya me gradué, o sea, esos escritores ya no son problema mío, sino que también ellos también dan su aporte para pues mejorar la Ah, sí, sí, situación. sí. Y ahora pasamos al siguiente punto, que serían las externalidades. Ujú. Con externalidades nos referimos a la forma en la cual una empresa puede llegar a impactar a personas que son ajenas a esta empresa. Por ejemplo, las empresas que no tienen, las empresas que dentro de su cultura organizacional no tienen, por ejemplo, conciencia en cuanto al ambiente, que fue un ejemplo bastante mencionado en la lectura. Por ejemplo, que las empresas que generan una gran emisión de carbono y las cuales pues llegan a afectar Gases urbanos. Ujú. ajá, a la población en general, a las personas que viven cerca de esta compañía, las cuales pues se ven obligadas a respirar estas emisiones de carbono que son dañinas tanto para ellos como en el ambiente en el que viven, porque eso afecta a la capa de ozono, empeorando el ambiente y pues eso también afecta mucho a todo un ambiente que sería a todo un ambiente entre la economía que sería la agricultura. Así que se agregar algo.
Sí, por ejemplo, digamos, muchas veces el problema con lo de las externalidades o por qué se da es que, digamos, las empresas al momento de vender un producto calculan solamente el coste interno. Eso significa que calculan la materia prima, cuánto se le va a pagar al trabajador, el beneficio propio, y no calculan el coste externo, que sería una externalidad, en tu caso negativa, que sería el impacto que va a tener. Entonces, cuando nosotros estamos comprando, por ejemplo, una botella de Coca-Cola, venimos y estamos pagando por la materia prima, por lo que se le dio al trabajador y por el beneficio de la empresa, y no estamos pagando por lo que este producto está haciendo para lo que este producto está causando al medio ambiente para, pues, que nosotros lo Ujú. tengamos en nuestra mesa, ¿verdad? A eso se refiere mucho la externalidad, Quiera pero que no, también, perdón. Así bueno, solo ajá, complementando, quiera que no, eso también hace que pues al final los productos tipo orgánicos o pues, ¿cómo es? Amigables con el ambiente terminan siempre siendo más caros, vos porque ellos sí como que ajá, llevan todo un ellos sí proceso lo y una toman en estrategia, cuenta. ajá, Bueno, o que sea, absorben esos básicamente costos. se toma en cuenta, pero no lo miramos. Es eso, o sea, nosotros Ujú, estamos pagando esa factura de decir, estamos pagando una Coca-Cola, pero estamos muriéndonos de calor últimamente en Chile. Entonces, es esa parte. Otra parte es de que no todo es negativo porque también hay un beneficio externo o externalidad positiva. Y esto se refiere a que hay cosas que también ayudan cuando se producen a la población externa. Por ejemplo, mencionaban en el documento de apoyo que cuando se descubrió la aspirina, no solo Bayer vino y comerció con aspirina, sino que fue de beneficio para toda la población y que básicamente muchas farmacéuticas empezaron a usar la misma fórmula. Entonces, eso es un beneficio externo o una externalidad positiva. También la tecnología, porque a final de cuentas, aunque por ejemplo, solo Apple patente algo, la tecnología va creciendo y se va pues adaptando a diferentes marcas y viene esto y viene a generar más descubrimientos y todo eso, aunque es un tema un poco debatido, un poco controvertido, porque mencionan que el mismo avance tecnológico también es la causa de la contaminación, pero es para hacer otro tipo de análisis que creo que no ujú. viene al caso, pero sí cuenta como un beneficio positivo, ¿verdad? Un beneficio externo, porque también hay que mencionarlo, pero pues esa es la parte de ahí. Quiera que no, quiera quiera que no, ese problema también es muy complicado, porque si te pones a pensar las estrategias que se han tomado en la economía actual, pues para poder batallar en cuanto a todos estos los efectos negativos en las externalidades, porque pues ya dijimos que también pueden positivos, pero en los efectos negativos nos hemos dado cuenta que las estrategias que se han generado son en compensación de los efectos que ha tenido esto, más Ajá. no para resolverlos. Ajá. Como decía, también se O sea, solo mencionaba parchar. que ajá, exactamente, como por ejemplo, como esto que mencionaban de que en algunos países del primer mundo, pues se hacen sanciones en proporción de la cantidad de contaminación que la compañía emite. Pero quiera que no, pues, a fin de cuentas, pues esos mismos fondos se pueden utilizar pues para distribuirlos a beneficio de otros sectores de la población, pero quiera que no, no están arreglando el impacto que tienen en el Ajá, medio ambiente o en pues el medio ajá, o en su ambiente. entorno en general. Sí, eso también nos faltó mencionar que hay tres tipos de políticas medioambientales, pero ninguna de esas es, o sea, ninguna de esas es ni preventiva ni para arreglar, o sea, realmente solo son sanciones, que sería, por ejemplo, la licencia de contaminación, esa es todavía peor porque se les da permiso a las empresas para contaminar, pero obviamente con un beneficio económico para el Estado, pero sigue siendo como que, por ejemplo, si ya hicieron un río como Aguas Negras, no hay mucho que se pueda hacer para revertirlo. Es un gran problema porque Porque quiera realmente, que no ¿cuál es estás. el precio que tiene la salud que vas a tener a futuro por el medio ambiente? Ajá, ¿Cómo se le porque pone quiera que precio a no, eso? sí estás apoyando a gran parte de los afectados, pero no estás arreglando el problema como tal, entonces pues eso a la larga solo hace que el problema escale cada vez más. Ujú. O Sí, sea, sí, solo sí. estamos parchándolo, como tú decías, en lugar de encontrar una verdadera cura. Sí, yo creo que Eh, podemos pasar al siguiente tema ya hablando de esto. compete- ajá. El siguiente tema que vamos a hablarles es la competencia imperfecta. No sé si ahora quisieras empezar tú. A ver. Bueno, pues la competencia imperfecta para
empezar a hablarla, primero tenemos que hablar sobre qué es la libre competencia, que es, por ejemplo, cuando sí existe una oferta, una demanda y es variada. O sea, hay muchos productores que van a ofrecer sus servicios y pues hay competencia sana y libre y no existe un monopolio o un oligopolio en donde pues sea como que capitalizado todo, todo el recurso. Entonces, en eso se basa la libre competencia. Ahora, la competencia imperfecta es ya cuando se da a través de monopolios, por ejemplo, o cuando las mismas compañías que tienen un gran poder en el mercado se ponen de acuerdo para subir los precios sin esa necesidad de hacerlo. Es eso donde se genera ese fallo de mercado porque no es que sea una subida de precio necesaria, sino que se está dando solo por obtener más beneficio y eso afecta a la población porque no se puede ni mejorar el producto ni pedir una rebaja porque en todos lados puede estar de ese mismo precio. Entonces termina contribuyendo a que suba la canasta básica, se genere inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es un fallo de mercado. Tiene muchas consecuencias y pues básicamente ese es el funcionamiento de la competencia imperfecta. No sé si querías agregar algo más. Pues, como quiera que no sigue siendo una forma de competencia o es indiferentemente de qué tan complejo puede llegar a ser el mercado. Entonces, en mi opinión, para garantizar una competencia sana, porque el punto de una competencia es que todos tengamos oportunidades de pues crecer y también mantener un incentivo para pues para hacer que las compañías también innoven y pues generar nuevas oportunidades de empleo. Yo creo que siempre una competencia, indiferentemente de lo compleja que pueda ser, sí se necesita un intermediario, alguien que se asegure de pues Ujú, as- ajá, de velar por aquellos que no tienen las mismas oportunidades que los demás, como para asegurarse que también tengan su medida en cuanto a autodesarrollo. Creo que aquí es cuando ya entra lo de la intervención del sector público o pues del Estado, que es como para ser que es como para ser intermediario, como por ejemplo con esto del monopolio, oligopolio, que es un tema que se ve bastante en Guatemala, como por ejemplo de todo es quizá el tema quizás mi ejemplo es muy específico, como por ejemplo con esto del pollo frito, que es que le pertenece a una misma familia todo ese sector, sí, y es muy raro, ajá, y es muy raro ver a restaurantes de este tipo que pues, que no sean, como se prosperen. dice, ajá, que prosperen, pues no sea, lamento el término, pero pues los pollos chucos, vamos, que pueda, ajá, que tengan una verdadera oportunidad de desarrollo, vamos, dentro de este sector, pero es porque se tiene un oligopolio entre pues algunas familias así de la alta cabeza aquí entre Guatemala, vamos, que son los Y que eso, miran en el o sea, eso mercado. ni cómo corregirlo, ni comentarlo, porque sí es una situación que se da muy, muy comúnmente en Guatemala, no solo con lo de los pollos que mencionas, sino, por ejemplo, si nos ponemos a ver quiénes distribuyen electricidad privada, Ujú. cuántas compañías de electricidad privada hay. Ajá, y Y, creo y que no se es lo que sube, se mencionábamos sube un anteriormente, montón. vamos. No, eso no lo Ajá, hemos que es lo que mencionado, mencionamos pero anteriormente, sí. que inicialmente se hizo pública esta venta por el hecho de que decían en plan de que es por el bien de la población y es porque pues el Estado ya no tiene la Necesita capacidad de capital, después etcétera. Sí, sí, distribuirlo. sí, sí. Ajá, y al final se convirtió como en un bien privado a través del cual pues como solo ellos lo proporcionan, entonces ellos pueden poner el precio que Sí, quieran porque, por poner. ejemplo, yo pago mucho, mucho de luz por tener de empresa privada y lo comparas con luz municipal y es como que muy triste realmente, Ajá. que sí suben muchísimo el precio porque no tienen competencia. No hay cómo decir, pues lo obtengo de otro lado porque me sale mejor, porque hay lugares, por ejemplo, en mi casa no llega la luz municipal, entonces no la puedo obtener de otro lugar. Y no es Ujú. lo mismo que venir y decir, bueno, voy a obtener energía solar porque son muy... Argentina, ¿me oyes? Perdonen perdonen por esa pausa, pero en lo que habla de mi compañera, pues podríamos pasar al siguiente punto, que pues, si el tema anterior fue en cuanto a las desigualdades que podrían haber dentro del mercado, pero del lado de la oferta, también pueden haber desigualdades en el mercado en cuanto a la demanda.
Aquí es cuando ya tenemos la distribución desigual de la renta. Este tema hace referencia a que, ¿qué pasa si dentro de los consumidores o dentro del público en general no todos tienen el mismo poder adquisitivo? Es decir, no todos pueden comprar los productos que se están generando en las compañías, no cualquiera puede pagarlos, y pues al final de cuentas las compañías solo toman en cuenta a su público objetivo, es decir, quienes sí pueden hacerlo. Entonces, todas aquellas personas que no tengan el suficiente poder adquisitivo no tienen, entre comillas, derecho a voto. No se les da, se les quita esa oportunidad para poder influir en el mercado y también, pues, y también la oportunidad para, pues, definir un contexto en el cual ellos puedan sentirse más cómodos en cuanto a su situación económica. También desarrollan bastante el tema de la intervención del sector público en cuanto a política económica. Esto va bastante de la mano con lo que les menciono, porque en el texto también menciona esto de todos somos consumidores, pero no todos podemos votar. Entonces aquí es necesario tomar muchas estrategias por parte del Estado para poder resolver este problema de desigualdad y pues volver al principio de equidad. Pues con el principio de equidad nos referimos a que cada quien pueda aportar a los bienes públicos según su capacidad económica. Entonces, pues así como las personas con mayor poder adquisitivo pues tienen que aportar aún más a bienes públicos, las personas que pues tienen más complejidades pueden aportar menos y también pues también verse beneficiados, porque quiera que no dentro de los servicios públicos, aunque ya dijimos que es un contexto un poco más complicado dentro de pues, la economía que se utiliza actualmente, em, los bienes públicos deben poder ser de un acceso para todas las personas. Los bienes públicos deben poder proveerse a las personas indiferentemente de su situación económica. Entonces, entonces aquí es cuando ya podemos meter al Estado para introducir corrientes y estrategias económicas para garantizar que todas las personas tienen una igual oportunidad para poder desarrollarse dentro del mercado actual. Eso sería todo por ahora. Les doy muchas gracias por escucharnos y pasen un excelente día, tarde o noche. Muchas gracias.